Capítulo octavo. Deberes del hijo y de los padres hasta la mayoría de edad. Vengo a criticar, mas no me acusará Moisés por faltar a su octavo mandamiento, porque no mentiré ni levantaré falso testimonio. Los ancianos, y soy el octavo, no podemos descender a valles tan cenagosos, porque el reuma que en ellos contrajimos, hace muchos miles de siglos, nos enseñó a vivir en las cordilleras, donde el oxígeno puro cura el dolor y da fuerza a los pulmones, alegría al alma, viendo las bellas auroras y fortaleza al espíritu, recibiendo puros los matutinos y vespertinos rayos del luciente sol y el flujo de las brillantes estrellas, nos enseñan la armonía que en sus movimientos precisos tomamos la razón de la justicia de servirnos unos a otros. Como todos esos movimientos justos y armónicos se sirven y todos sirven al Creador, demostrándolo en las formas y los cuerpos como buenos hijos, en cuya demostración comprendemos la vida y las causas de la vida. Y este ejemplo real y vivo os traigo para cumplir mi deber en esta cátedra o capítulo que la ley me designó, por lo que os saluda el anciano octavo. Voy a criticar vuestras leyes, hombres, porque hacéis hijos de diferente naturaleza y decís hijos legítimos e ilegítimos. Esto no es justo. Esto es enmendar las leyes de justicia y afinidad y rompéis con ello en vuestra intención las armonías de la ley máxima y única de amor, a la que todas las leyes sirven y sirvo, yo, porque de ella todo depende y de ella todo gobierno nace, pero como el infante se gesta en su embrión, pasa por la niñez y la adultez, aspirando a ser el hombre y lo es cuando es capaz de discernir, cuando razona y saca consecuencias, así igualmente son las leyes que empiezan en el idealismo, se forman las hipótesis, y cuando convencen por su fuerza matemática, más o menos justa, o más o menos conveniente al fin que se idearon se consagra ley, que aunque sea injusta, será hija del progreso, que tiene tantos grados como cosas y hombres hay en el universo, y filosofando, todo es armónico. ¿No veis una banda de música compuesta de tan variados instrumentos, en que el tambor ronco y monótono, el estridente son de los platillos y el hueco golpe del bombo, hacen armonías con la dulzura del saxofón y los vibrantes clarinetes, cornetines y fiscornos? Pues solo obedece a la matemática del tiempo medido y al peso fiel tomado para la nota, que el músico puso en el pentagrama, y de ese conjunto, resulta una armonía arrobadora, que transporta al espíritu a regiones diferentes de las en que vive como hombre, y es que todo tiene su ley. ¿Quién se atreverá a decir que el cuchillo es malo, porque puede matar un hombre? ¿Acaso también no parte el pan que dais a nuestros hijos? ¿Y los venenos, no matan si los tomáis sin medida? Sin embargo, los venenos curan todas las enfermedades que de ellos pueden originarse, y es que, todo obedece a la ley armónica, o a la desarmónica, con que se usan las cosas, asimismo son las leyes en todos los tiempos, que obedecen a la voluntad de los que las hacen, y serán racionales o irracionales, más o menos matemáticas, más o menos justas. Pero nadie verá que la última ley dictada sea, de menos progreso que la derogada, aunque al parecer sea más criminal. En los tiempos en que la mujer era casada por el hombre, ésta era, bien mirado, verdaderamente libre y era la madre. El hombre no tenía padre a quien respetar ni venerar y en esto estaba, justamente su castigo, porque nunca pudo ser reconocido por su descendiente y erraba vagante y sin descanso, hasta que esa desarmonía lo cansó de ser el salteador y el asesino de sí mismo, y por el cálculo y por la necesidad de la hembra se doblegó a constituir la familia, convirtiéndose de libre en esclavo, pero en esclavo del progreso, que hace al hombre verdadero hombre, y vio que esa ley estrecha es más ancha que la libertad sin ley. Toda ley es armonía aunque sea ley irracional o injusta, como lo fue y lo es, la ley que no reconoce a la madre derechos iguales al hombre y hace hijos legítimos e ilegítimos, porque a pesar de esta injusticia, es ley de progreso,
porque constituye la familia del hogar, la familia regional, la familia nacional y aquí tenía el límite esa ley, y no puede el progreso parar, porque no tiene límites ni fronteras. Hoy el progreso se impone y rompe las barreras de las familias nacionales para hacer una sola familia universal y reconocer con justicia derechos iguales entre el hombre y la mujer y borrar los hijos ilegítimos, porque no los hay en la ley. Ella misma, la ley, en silencio, pero con imperio irresistible, nos ha demostrado aún con todas las trabas de la ley injusta de los matrimonios consagrados en absurdo sacramento, que nada estorba a la ley divina de afinidad y justicia el cumplimiento de su deber, aunque los hombres no lo quieran ver ni comprender. Y hoy tienen que confesar las estadísticas que son muchos más los matrimonios voluntarios, es decir, de afinidad, unidos sin intervención de iglesia, ni juzgado, y por lo tanto, según las leyes sociales, todos esos hijos son ilegítimos, y por añadidura, tampoco los bautizan, y según el dogma católico, sin las aguas del bautismo, no hay salvación. Esto es irracional, esto es una blasfemia, es un absurdo religioso, pero es una ley humana, aunque inhumana, que significa progreso, retrogradado sí, pero progreso al fin. Ninguna religión engendra progreso, y se dice en justicia, que las religiones son la rémora del progreso de una generación, porque no lo admite, ni lo admitió jamás ninguna religión, hasta la generación siguiente, tiempo en el que lo suele hacer suyo, pero con reformas, y no por aceptarlo, sino para poner trabas al otro grado de progreso que despertará e implantará la generación militante. Pero le pasa a la religión, lo mismo que al que quiere cortar el aire con la espada, o al que hace una raya en el agua, que el trabajo es perdido en absoluto. Por eso son borradas las religiones y ningún ser siente dolor, ni frío, ni calor, por renegar de una y de todas las religiones, ni las echa en falta su estómago, ni de menos en su alma, pero se siente aliviado y vuela más, porque tiró las ligaduras de un progreso retrasado. Cuando el espíritu se ha librado de las ligaduras que lo retuvieron preso en una ley conveniente a un tiempo atrás, extiende sus alas hasta el límite del progreso iniciado para otro periodo, y cuando está en fruición de aquel nuevo grado, se limpia hasta el polvo del anterior que lo empequeñeció y demuestra con valor el punto opuesto al en que vivió errado, pero legalizado por la matemática conveniente de una religión que impera en un estado y gobierno que corren parejas en el retrógrado, tirando hacia atrás del carro popular que avanza despiadado hacia el más y arrastra estado y religión sin miramiento a destrozarlos y los destroza, porque no hay quien pare esa omnipotente máquina llamada progreso. Por esto, cuando la mujer era casada por el hombre y la fecundaba, y la encontraban luego rodeada de sus hijos y la veían sonreír ante su prole, el hombre se sintió atraído hacia aquellas miniaturas de hombres y no podremos decir, quienes fuesen más niños, si los infantes o los barbudos. Pero lo cierto es, que el hombre quedó preso entre los cabellos desgreñados de aquellas sus casadas hembras y sólo había por causa los jugueteos y gracias de los hijuelos, en los que, al mirarse el hombre en sus ojillos y verse retratado en las niñas de sus hijitos, huían como asustados. Pero veían que aquello era precisamente lo que a la hembra hacía besar a sus hijos con frenesí, y el hombre se convenció de su inocencia y ya no huyó y se asentó en la familia y no sabía de hijos legítimos. Ilegítimos o naturales, eran hijos y nada más.